izquierdas. Tommy, volver al paleolítico. Déjame en paz con tu mundo político. Adiós al wifi, a los coches, al estrés, a las facturas, al jefe y a no llegar a fin de mes. Quédate tú con tu progreso artificial, yo me vuelvo al fuego ancestral. Una vez soñé una edad dorada, justa y serena, sin ley ni espada. Las religiones eran verdaderas, sin supersticiones ni guerras cruentas. No había opresión ni discriminación, ni patriarcas siempre en tensión. Vivíamos todos en paz con la tierra, con dones perdidos que la civilización destierra. Hasta que llegó la caída y empezó la larga noche, con la agricultura y el hielo que huía. Vinieron las cadenas, los reyes, las siniestras homilías. Hola a todos, después de muchos meses de parón, por fin vuelven los Paradise Lost y como habéis visto os traen un tema importante, fundamental, de actualidad. Sí, el Paleolítico. ¿Era el Paleolítico un lugar mejor? ¿Deberíamos volver al Paleolítico? Yo soy Lino Camprubí, aquí Javier Pérez Jara, ambos en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Sevilla. Y este tema nos ha venido, ya llevamos varios meses anunciando que íbamos a hacer este vídeo, pero por diversas razones lo hemos ido posponiendo. Nos ha venido simplemente porque, aunque es un flujo continuo, hay como cierta acumulación, creo, en los últimos meses de libros, vídeos, artículos sobre aquella época dorada, aquel tiempo maravilloso, aquella Arcadia feliz que al parecer fue el Paleolítico, antes del Neolítico, entendido así a grandes rasgos como la aparición de la agricultura, el sedentarismo. Antes de eso, el buen salvaje, como diría Rousseau, pues andaba por ahí más fuerte, más libre, y esto pues eso, no me lo invento yo, hay muchos libros, ya he mencionado Rousseau como una de las fuentes, pero libros más modernos, pues está John Cerzan, que tiene El futuro primitivo, ya es un clásico en el tema, 1994, después tiene un libro con ecos freudianos, El malestar en el tiempo, que es del 2001 y que en la edición española además tiene una cosa muy graciosa, que es un antílogo, no prólogo, antílogo de Gustavo Bueno. Está en tiempos más recientes, ya me he referido a que nos parece que hay una especie de boom, burbuja en tiempos más recientes, 2016, el libro del método paleo, dieta paleolítica, dieta crudívora. Un libro más reciente todavía de Van der Laar, Cómo dormir como un cavernícola. O sea, también dormían mejor los cavernícolas. Y a mí particularmente este verano tuve la suerte de leer y comentar con el autor un libro de Benigno Varillas, que es bueno, muy famoso en los círculos del ecologismo y también en los círculos de historia de España y de la ecología en España, porque además de otras muchas cosas ha sido el gran biógrafo de Félix Rodríguez de la Fuente. Algunas de las cosas otros biógrafos no las aceptan, algunas de las cosas que ha dicho, pero recientemente ha publicado el primer tomo de lo que será una trilogía que se llama Magdalenia, los últimos de la estirpe de los libres. Y básicamente toma un cuento del propio Félix Rodríguez de la Fuente, que os lo recomiendo, en Televisión Española, que se llama Cuento de Lobos, está muy chulo, y tomando eso como referencia lo va ampliando para decir que no solo los hombres en cuestiones de ganadería, sobre todo, han exterminado o han reducido mucho la población de lobos y su alcance, sino que con ella lo de los seres humanos que evolucionaron junto a los lobos. Es decir, aquellos cazadores-recolectores, los paleolíticos, que habrían sido una comunidad, no solo con los lobos, sino ya va diciendo el libro, con otras partes de la naturaleza, incluso del universo, y deja deslizar Benigno Varillas, según me dice de modo provocador, pero el caso es que lo deja deslizar, que habría habido unos reductos de esas poblaciones paleolíticas conviviendo entre los neolíticos,
además es muy binario, como pone la exterminación de los neolíticos, de los paleolíticos por parte de los neolíticos, igual que de los lobos, pues habría habido unos reductos que en el caso de la península ibérica se habrían, los últimos signos serían los arrieros, los famosos arrieros, y la tesis del libro es una biografía ficcionalizada de Félix Rodríguez de la Fuente, es que Félix habría incorporado aquellas técnicas y saberes ancestrales superiores de los paleolíticos a través de una niñera que venía de esa estirpe. Y por eso Félix Rodríguez de la Fuente, para Benigno, es su genio impresionante, que por ejemplo le permitía hacer programas radiofónicos como El cuento de lobos muy largos, sin acudir a guiones, pues Benigno lo explica eso en este libro, en su biografía oficial no, pero en este libro sí, como si fuera el último de aquellos paleolíticos que ya, y estas son las partes más fantasiosas del libro, por una especie de comunión telepática con el universo, tendrían un acceso a la naturaleza privilegiado. Y esto Benigno lo dice junto con otros que han estudiado o trabajado con bosquimanos, por ejemplo, en caza. Algunos de este grupo, junto con Arzuaga y tal, han abierto en Burgos un sitio también muy recomendable que se llama el Paleolítico Vivo. Yo estuve también este verano con los niños y tal, es espectacular porque haces un safari entre bisontes y es muy, muy curioso. Y lo que venden es esta idea de que en el Paleolítico en general las cosas estaban mejor, se vivía mejor, los seres humanos vivían mejor y en mejor equilibrio con el mundo. Esto no pasaba en el Paleolítico, Esto dicen. no pasaba en el Paleolítico, dicen. Entonces, venimos a hablar justo de eso. ¿Qué parte de verdad tiene esto? ¿Qué parte de mito? ¿Y qué tipo de pregunta es? ¿Es una pregunta científica? ¿Es una pregunta filosófica? ¿Cómo lo enfocarías? Yo creo que podríamos jugar con el sintagma de filosofía del Paleolítico en el sentido del genitivo objetivo y el genitivo subjetivo. Es decir, por una parte, la filosofía del Paleolítico serían las grandes cosmovisiones que nuestros ancestros habrían tenido en el Paleolítico, y por otra parte sería la filosofía que nosotros, es decir, tenemos del Paleolítico como objeto temático. Yo creo que el Paleolítico entronca, evidentemente, muchas disciplinas científicas, ¿no? La paleontología, la geología, la antropología cultural, la teoría cognitiva de la religión, en fin, la prehistoria, yo qué sé, la química, bioquímica, por supuesto la biología evolutiva, la psicología evolucionista, pero las cuestiones temáticas que suscita el Paleolítico van más allá de las cuestiones científicas, porque como has dicho, ¿no? Entroncan muy bien con la edad es decir, con la nostalgia por el pasado, es decir, la construcción del mito de la edad de oro en el decadentismo, el declinismo, o por otra parte del progresismo, es decir, la idea de que la humanidad, ¿no? Tiene una especie, ¿no? de telos, ¿no? Desde su origen hasta el futuro de progreso continuado. Entronca cuestiones sobre los valores, el bienestar humano, las religiones, en mucha gente, es decir, los que idealizan por una parte el Paleolítico, encontramos de todo, es decir, como has dicho, es decir, se dormía mejor, se comía mejor, había, según mucho, menos índice de violencia, ¿no? Supuestamente, es decir, en los esqueletos, ¿no? que se recuperan los síntomas es decir, el número de esqueletos que presentan marcas de homicidio serían menores que en el Neolítico, que en la civilización conectados en Sumeria, en Egipto había menos plagas, evidentemente no había enormes desigualdades sociales y económicas, ni instituciones como la esclavitud. Las religiones serían más puras, dicen algunos, es decir, porque no se habían institucionalizado en el sentido de religiones organizadas en una estructura, una sociedad jerárquica con grandes controles de dominio, aparatos, no de control, no de vigilancia, sino que la religión sería lo más cercano, ¿no? A la espiritualidad humana, que luego habría ido degradando, ¿no? Entonces, desde algunos otros, la sexualidad, ¿no? En el sentido de, bueno, es que nuestro aparato, es decir, la psicología que tenemos de selección sexual, de atracción sexual, está hecha para vivir en el Paleolítico, no está hecha para vivir en la civilización. Es decir, que parece que por una parte, según muchos, Sí, no habría, porque esto, por terminar lo de la sexualidad, parece que está hecho del Paleolítico, ¿por qué?
Pues porque no habría la estructura rígida de la familia, básicamente era eso. O sea, no habría ni sacerdotes, ni reyes, ni patriarcas, digamos. Es la visión más idealizada del Paleolítico, que de nuevo no le falta cierta Sí, razón en el vamos a sentido hablar de de que... todo, es decir, Exactamente. evitando spoilers, ¿no? Pero haciendo un pequeño teaser, ¿no? Que se llama, vamos a criticar en este vídeo tanto las visiones progresistas ingenuas como la antropología cultural de Morgan, ¿no? Y de muchos otros, ¿no? Desde, en fin, desde el paleolítico, un progreso continuado, ¿no? Hasta el transhumanismo, ¿no? Que colonicemos otros planetas, una especie de línea, ¿no? De progreso continuado, como el declinismo. Es decir, el paleolítico es la edad de oro que se perdió y a lo sumo hay algunos sitios en distintas regiones de la Tierra donde se conservarían algunas huellas, ¿no? De ese pasado dorado, que es un poco el mito de la Arcadia. Es decir, la Arcadia, para Ovidio y otros poetas, la Arcadia es un mítico lugar donde la edad de oro todavía duraría, no habría sucumbido, ¿no? Entonces, por una parte tenemos la cuestión del progreso global de la humanidad, con lo que ello conlleva, es decir, la cuestión de los valores, de los mejores modos de organización social, del mejor modo de entender la naturaleza humana, es decir, si, por ejemplo, Lewis Carroll, ¿no? En el libro este de la abolición del hombre, ¿no? O los libros de otros, ¿no? El último hombre, ¿no? Es decir, la idea de que la modernidad deshumaniza, pues la idea de que la deshumanización empieza en el Neolítico es todavía más radical, ¿no? Que la idea de que la modernidad supone una especie de caída, ¿no? Porque la alienación, por la racionalización, la jaula, en fin, la enorme jaula, ¿no? de hierro de la que hablaba Max Weber y demás. Entonces, por una parte tenemos la cuestión del progreso, que implica cuestiones antropológicas fundamentales. Por otra parte tenemos la cuestión de la religión, del origen de la religión, de la verdad de la religión. Por otra parte tenemos la cuestión incluso del propio sentido, es decir, del sentido de la existencia, del último sentido, es decir, del sentido de la vida, de muchas personas que están diciendo, ¿no? Que realmente lo que está pasando a día de hoy, ¿no? Donde en esta narrativa, ¿no? La gente se suicida más, la gente vive sola, un consumo masivo de psicofármacos, ¿no? Antidepresivos, ansiolíticos, un montón de nuevas adicciones, de nuevas patologías sociales y mentales. Esto que está pasando lleva anunciándose mucho, mucho, mucho tiempo. Es decir, ahora mismo estamos como cerca ya de la noche final de la humanidad, pero es el sumum o la culminación de un proceso de degeneración que no empieza con la caída del antiguo régimen, que no empieza con la caída de la Edad Media o la caída del Imperio Romano o la caída de la civilización griega, sino que empieza con la creación de lo que llamamos civilización, del sedentarismo, de la propiedad privada, de la estratificación social, del patriarcado institucionalizado, etcétera. Entonces hay tantas cuestiones de la justicia, la religión, Dios, el progreso universal, el sentido, etcétera, que son cuestiones que evidentemente requieren de sustentarse en las ciencias y tomárselas muy en serio, pero las desbordan. Entonces, pues la cuestión del paleolítico acaba siendo una cuestión filosófica en el sentido que le damos, es decir, no Sí, por sí. exclusión de la científica, sino por ampliación todavía de horizontes. Sí, está bien además esta distinción que hacer de dos cosas que sin embargo están muy unidas. La filosofía que nosotros podamos tener sobre el Paleolítico, o las filosofías que existan sobre el Paleolítico, y la filosofía en sentido muy amplio de cosmovisión que pudieran tener los paleolíticos. ¿Por qué digo que están unidas? Porque estas filosofías declincionistas de celebración del Paleolítico suelen atribuirles no solo una vida mejor, sino una comprensión mejor de la vida, un mejor entendimiento, Contacto contacto más directo con la con, naturaleza y con la con lo que humanidad de los somos, otros, incluso con lo que somos. Es con decir, lo que no, somos. no hay ya una visión distorsionada, es decir, para muchos, ¿no? El sedentarismo, la propiedad privada, la estratificación social, el patriarcado, la generación de los estados, de los imperios, no eso implicaría una distorsión de la naturaleza o de nuestra relación con los animales, sino una distorsión completa de la propia naturaleza humana. Es decir, una distorsión masiva. Sí, 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 bien visto. Y esto además no sería un tema menor por la sencilla razón de que, así calculando a grosso modo, pues se puede decir que a lo mejor
pues no sé, el 2% del tiempo que lleva el Homo sapiens moderno ha sido neolítico y el resto ha sido paleolítico. Es decir, que es más o menos, recuerda a la historiografía bíblica o a la cosmogonía bíblica de un paraíso que dura mucho tiempo y que de pronto, ¡bumba!, por un pecado Bueno, original sobre todo la edad de oro, cae. la de Siodo, es decir, porque en la Biblia hay distintos mitos, ¿no? Esto está en el hinduismo, esto está de algún modo en la idea del Mapo, de algunas corrientes del budismo, esto está en Hesiodo, esto está en la idea del declinismo, ¿no? La idea de que la humanidad empieza muy bien, pero empieza a degenerarse. En la Biblia, el mito de la Biblia, sobre todo el que nos ha llegado, ¿no? Que quita a Lilith, que quita, es decir, que solamente se queda una parejita, parece más comprimido, no se sabe cuánto tiempo están, ¿no? Antes de la manzanita, ¿no? Bueno, no es lo de la manzana, sabemos que es un mito del Renacimiento, ¿no? De la Biblia no habla de manzanas, pero antes del fruto, de la expulsión. Pero Hesiodo, cuando está hablando de la Edad de Oro, o Platón, cuando habla de la Edad de Oro, que aparecen en varios diálogos platónicos, parece que dura mucho, mucho tiempo. La edad saturnal, la edad de Cronos, donde los seres humanos, nuestros ancestros, vivían en paz con la naturaleza, no necesitaban matar animales, se comunicaban con los animales, eran autóctonos en el sentido metafísico de que brotaban de la tierra, ¿no? Es decir, no había pobreza, no había esclavitud, no había vejez, no había enfermedades. Después de una larga y vida próspera, dice Platón, pues, o bueno, esto ya está en Hesiodo, ¿no? Es decir, los trabajos y los días, cuando habla del mito de las edades de antropos, ¿no? Del hombre en el sentido evidentemente amplio, ¿no? De hombres y mujeres. Dice, después de una larga vida, nuestros ancestros se sumían en un profundo sueño y se convertían en espíritus, protectores, ¿no? Todavía, decía, hay un barrio de Sevilla, ¿no? En la calle José Laguillo, se llama Saturno, donde hay una estatua de familias, ¿no? Desnudas, porque en la edad de oro, como en el mito bíblico, no estaba todavía el tabú, no había una sexualización de la desnudez, y están sustentando a Saturno, porque es la edad de Cronos, es decir, la edad de... Pero eso se acaba, pues hay distintos, es decir, para Hesiodo es decir, porque Saturno, es decir, los titanes pierden la lucha, porque Saturno es desposeído, porque los seres humanos cometen algún pecado, por la caja de Pandora, hay distintas versiones de por qué se acaba la Edad de Oro, pero la Edad de Oro dura mucho tiempo, Claro, y la la nostalgia. analogía con la Biblia y ese pecado, ¿no? Es más clara en algunas filosofías celebratorias del Paleolítico porque el pecado original está muy localizado, ¿no? Que es el momento en el que el cazador-recolector pasa a ser agricultor-ganadero, que es en el momento en el que se empiezan a asentar en ciudades, empiezan por tanto a competir en territorio, empiezan a haber, como decías tú antes, desigualdades sociales más marcadas, porque empieza a haber propietarios y desposeídos, lo que decía Rousseau, ¿no? Todo Aquel empezó, aciago día que uno dijo esto es mío y eso esto es, es tuyo. el cartelito, ¿no? Que dice, esto es mío, pues eso es el principio del fin, ¿no? ¿Dónde está tu huerta? Porque está mía. Exactamente, exactamente. Y luego el marxismo pues continúa en gran parte esa cosmovisión, esa historia teleológica según la cual pues, hubo un momento de desposesión donde empieza a haber una escisión Y generalmente, nuclear de como la dices, por un humanidad. esquema monocausal. El esquema monocausal puede ser muchas veces, digamos, el auge de la propiedad privada, que requiere el sedentarismo, que requiere sociedades, o no ya que requiere, sino que puede ser la causa de la estratificación social, las desigualdades, es decir, por una parte tenemos la propiedad privada, otros hablan de la caza excesiva, ¿no? De la depredación del medio. Otros, hay distintos esquemas monocausales, pero suele haber un esquema monocausal que es el que nos lleva a la caída y la nostalgia en la caída, que aquí sí, en la Biblia, cuando se habla, varios padres de la Iglesia hablan de la apocatástasis, de la restauración, porque hay un momento donde San Pablo, en una de sus epístolas, dice que Dios al final de los tiempos restaurará todo como era. Es decir, hará un reset. ¿Y qué significa restauración? Pues la vuelta le den la vuelta de la edad de oro. Y entonces de ahí deducían que el infierno se iba a acabar, ¿no? Que iba a perdonar a La Satán. Pero, redención del pecado. pero claro, esa restauración es, o sea, volvamos es decir, sigue una nostalgia completa. Y en Isaías, cuando se dice
que la oveja pastará con el león, que el niño acariciará al león. Recuerda mucho a Siodo, es decir, una nostalgia, Sí, una sí, nostalgia que es completa. curioso porque en el antílogo que que mencioné antes de Gustavo Bueno al libro de John Cerzán, el malestar en el tiempo, él habla precisamente de eso, de la nostalgia de la barbarie, y contrapuesto a la nostalgia de la civilización, pues la nostalgia de la barbarie sería más o menos lo que te está diciendo, ese momento rusoniano de hablar de imaginar un buen salvaje, que sería en muchos parámetros superior al ser humano neolítico. No sé si este es un buen momento para, ya que he mencionado a Gustavo Bueno, hablar del asunto que has mencionado un par de veces de la religión, y que además llevamos prometiéndolo muchos libros, así que vamos a aprovechar, porque como tenemos que hablar de varios temas que comprenden los dos sentidos de filosofía y uno de ellos ya lo has mencionado, que es el de la religión, nos parece que Gustavo Bueno tiene una dualidad con este tema. Por un lado, critica al libro de Cerzán, reconociéndole muchas cosas, por supuesto, pero criticando por mítica esta narrativa de la nostalgia de la barbarie. Pero por otro lado nos parece que en parte incurre él mismo, Gustavo Bueno, en una nostalgia parecida cuando en su teoría de las religiones habla de una religión natural que sería por definición verdadera. Es decir, que sería más directa, más pura, menos contaminada por los mitos que, según el propio Gustavo Bueno, empaparían, impregnarían, contaminarían, valga la Y la redundancia. religión primaria positiva, es decir, que la religión natural estaría, en la teoría de Bueno, prefigurando durante milenios y milenios una religión primaria, ya una religión positiva que no sería natural, pero que sería verdadera. Ya en el, ya en el propio, en el propio paleolítico. Lo mítico, lo fantástico en el sentido más negativo de la palabra, vendría en la fase de la Sí, la religión eclosión de secundaria. lo que llama el delirio, el pensamiento mitológico, el animismo, la teoría de Bueno vendría pues al final del Paleolítico y sobre todo la eclosión sería en el Neolítico, con la extinción de la megafauna del Pleistoceno, La por domesticación del animal claro, divino. domesticación, sobrecaza y también extinción por motivos Climáticos. del deshielo y demás. Eso es. Entonces, pues ahí, para Bueno habría ya una especie de orgía, ¿no?, del delirio, que sería el auge, ¿no?, de las religiones secundarias basadas en dioses antropomórficos, en creencias en espíritus, en rituales mágicos, chamánicos, en todo tipo de estructuras sobrenaturales que si se dan en el Paleolítico para Bueno se darían de un modo mínimo, incluso en la fe del ateo, cuando está hablando, digamos, de los valores de lo sagrado, cuando dice lo sagrado, en el Paleolítico se da fundamentalmente lo luminoso. Pero los valores de los fetiches o los valores, dice, como eran sedentarios no había tiempo, ¿no?, para fetichizar Nómadas, cosas. nómadas. No eran Perdón, sedentarios. perdón, como, Sí, como sí. eran sedentarios, dice, como se estaban desplazando, dice que no había tiempo, ¿no?, para fetichizar Sí, sí, la montaña. para montar estatuas muy grandes. Sí. Claro, lo que bueno, ponen el sol, Eso, la sí, sí, sí. luna. Incluso también dice que muy probablemente los valores de lo sagrado en el Paleolítico no se dan tampoco en el eje circular, es decir, en la cuestión de los seres humanos, no habría lo que llama santos, etcétera. Todo para decir que lo sagrado fundamentalmente se da como lo verdadero, como un sagrado, como una Ha categoría dicho él verdadera antes lo ontológica. luminoso, por ir un poco más lento, por si alguien no se entera de qué estamos hablando. La teoría de la religión de Gustavo Bueno, de lo luminoso, no de lo sagrado, que es más amplio, pero de lo luminoso, es que el núcleo verdadero de las religiones está en la relación, la religación de los seres humanos con los animales de su medio, que muchas veces son entendidos como personalidades no humanas, es decir, Personiforme, como, digamos, núcleos de voluntad con los que los seres humanos tenían que negociar, por decirlo así. Y esa negociación pues prefigura el rezo, la oración, todo eso. Estaban los seres humanos en una situación a veces de inferioridad en la que tenían, pues con el oso cavernario, por ejemplo, una de las megafauna extinta, tenía que lidiar, tenía que negociar. Y ese núcleo, según Gustavo Bueno, y luego además en polémica con Álvaro González,
se definiría por ser el núcleo verdadero. Sí, sí, lo Según sagrado. él, el propio método materialista, que esto ya lo hemos discutido en alguna ocasión, exige que haya un núcleo de verdad. Y ese núcleo de verdad se habría dado históricamente en ese periodo tan largo. ¿Qué pasa? Que es muy difícil saber por qué, si más o menos las primeras manifestaciones, él mismo habla de las cuevas parietales, las primeras manifestaciones son de hace 40, 50 mil años, las primeras manifestaciones simbólicas, artísticas. Las lingüísticas se sabe por otros indicios arqueológicos que vienen de muy atrás. ¿Por qué? Es lo que preguntamos nosotros críticamente. Habría que suponer que esas representaciones lingüísticas, es decir, simbólicas, es decir, mitológicas del rito, todo rito tiene su mito, pues porque esas expresiones habían estar exentas de parte mitológica. No es, en nuestra opinión, no está demostrado. Sí, bueno, no solo no está demostrado, es decir, bueno, en el animal divino dice, en las largas y frías noches de las cavernas contarían mitos sobre los animales, pero la esencia de esos mitos era verdadera. Es decir, que la esencia de los mitos sería que ciertos animales, sobre todo de la megafauna del Pleistoceno, se aparecen como sagrados de modo objetivo, es decir, que no es un delirio, que no es una fantasía. Aquí, bueno, dice, bueno, ¿qué es lo sagrado? Pues procede un poco como Moore cuando habla de que es el bien, es una categoría sui generis indefinible, irreductible, es decir, no se puede, como los colores, ¿no? No se puede, pero dice, es una categoría ontológica real. Entonces aparece el Paleolítico como la edad de oro de la verdad de la religión. Esto, bueno, lo decía muchas veces, ¿no? Mi teoría materialista dice que las religiones en su esencia son verdaderas, ¿no? ¿Qué es qué es lo que ocurre aquí? Que esta teoría pues está, digamos, ninguneando, menospreciando toda, digamos, la literatura de antropología cultural y de teoría cognitiva de la religión y de psicología evolutiva o evolucionista, que según la cual tenemos unas predisposiciones muy fuertes hacia el pensamiento mitológico, que cuando hay un lenguaje ya fonéticamente articulado, formalizado y demás, no hay ningún motivo para pensar que no se dan esos modos. Es decir, tenemos tendencias, lo que llaman, lo que habitualmente desde hace unos años, ¿no?, se llama la hiperdetección de agentes o la detección hiperactivada de agentes, que esto es una teoría mucho más antigua, ¿no?, que este sintagma, que como digo está en antropólogos, está en etnólogos, está evidentemente en filósofos. Lo que viene a decir es que tenemos una tendencia evolutiva para sobreidentificar agencia y propósito donde no lo hay. Porque si yo confundo, digamos, un arbusto con un depredador, los costes no son muy grandes, pero si yo confundo un león con un arbusto, es decir, sí, los costes son peligrosos. Por cierto, lamentablemente, ayer o antes de ayer, un chico con esquizofrenia se metió en la jaula de una leona y la leona lo mató a bocados, con lo cual estas cosas son cuestión de vida o muerte. Evolutivamente hay una presión para para tener mayor aversión al riesgo, digamos. Es decir, una sobreidentificación, es decir, un montón de falsos positivos. Esto, digamos, se ha demostrado experimentalmente en experimentos donde se ponen estímulos confusos, impersonales, de sombras que se mueven, de ruidos y demás, y los subsistemas cerebrales que se activan, o incluso la reacción literalmente consciente de la gente, es como si hubieran otro ser humano, hubiera depredadores, miedo, Pero aunque sea esto, una piña que se cae, ¿no?, al bosque, es decir, más vale que se activen por si es un depredador, por si es otro ser humano. Entonces tenemos una tendencia a proyectar agencia e intenciones donde no las hay. Esto es importante, perdona que te interrumpa, ahora sigues, pero tiene mucho que ver. Lo que estamos diciendo es ligeramente distinto a lo que estaba diciendo Álvaro González en la polémica con Bueno, porque Álvaro González le insistía, oye, que los teriomorfos, por ejemplo, serían ejemplos en las pinturas parietales de que esa religión pura estaría ya siempre contaminada de un plus de simbolismo, porque muchas veces se representaban animales con cabeza de león, por ejemplo. Hay unas estatuillas muy famosas de 40.000 años que es un hombre, un chamán o lo que sea, con una cabeza de león. Bueno, pues pero Álvaro González decía, pero el núcleo sigue siendo etológico, simplemente que se convierte en religioso cuando le añades una capa simbólica. Lo que nosotros estamos diciendo es, no tiene por qué ser el núcleo etológico en el momento en que no es menos filosófica una explicación que tenga
por cierta la tendencia psicológica en hominínidos, pero es que también, Es decir, eso que iba a decir, también en que la animales. hiperdetección de agencia ya se da en otros animales. Exactamente, que nosotros, los grandes simios, tienen 60 millones de años de evolución, y en esa evolución pues hay muchos, como esto lo ha estudiado Franz de Waal, esos sistemas de desigualdad política, de mentira, de engaño, eso ya está en muchas especies de primates. Entonces, Bueno, y sencillamente, si un gato que ante un sonido de un bosque cae un fruto y se le eriza el rabo, es decir, eriza el rabo es un mecanismo de parece más grande de lo que es, Sí, sí, es decir, sí. se activan sus sistemas cerebrales de me enfrento a un depredador o me enfrento a alguien en fin, de misma especie, pero donde hay una jerarquía de dominio y de poder muy marcada. Es decir, que esto ya está en muchos animales, la hiperdetección de agencia. Por otra parte, que incluso cuando se habla del hechicero, que esto ya es una interpretación, y si el hechicero es un nota disfrazado, si están en la cueva como las cosas estas de los managers para niños, ¿no? Dice, vamos a contar un cuento, o un pijama, que si esto parece una broma, ¿no? Pero si es una obra de teatro, y si es un tío disfrazado, y si es un sueño, y si es decir, la interpretación de que ya hay una creencia en un ser mitológico, eso ya es otra interpretación, es decir, que hay un abismo entre lo que llamábamos, ¿no?, en el artículo este sobre la arqueología de la revista Occidente, es decir, en un icono, es decir, en un objeto cargado de significado cultural, hay una diferencia entre su superficie estética y el simbolismo atribuido. Y entonces un error típico, ¿no?, de la arqueología tradicional, ¿eh? No estamos hablando de arqueología desde hace bastantes décadas, es proyectar significados que sí conocemos a superficies estéticas de otras sociedades. Y claro, ahí el significado puede ser completamente distinto. Eso por una parte, es decir, que ni siquiera estamos seguros de que el llamado hechicero o otros teriántropos estén hablando de seres mitológicos o pueden ser seres humanos disfrazados. Pero además, digamos, de la hiperdetección de agencia, digamos, de esa tendencia de atribuir agencia y atribuir intenciones a fenómenos naturales o lo que estaría detrás de esos fenómenos, es decir, puede ser que el fenómeno mismo se antropomorfice o se personalice, no tiene por qué ser únicamente esquemas de personificación humana, antropomórfica, también pueden ser proyección de una agencia animal, ¿no? Es decir, se le puede atribuir a la tormenta o se puede atribuir al bosque las funciones, pero siguen siendo funciones de un agente con unas intenciones, con unos propósitos y demás. Es decir, aparte, digamos, de esa tendencia brutal, es decir, Piaget ya hablaba famosamente del animismo de los niños, es decir, los niños tienen una tendencia muy marcada en personificar objetos impersonales y demás. Es decir, que esto está muy demostrado, no ya por Piaget, ¿no?, sino en las últimas décadas, con muchos experimentos, con mucha literatura Sí, y científica. bueno, lo que decía sí, pero el núcleo de la alucinación es la experiencia previa con otras entidades personiformes. Claro, pero el problema es que eso está mezclado desde el principio de la especie, Es que hay digamos. que decir, la religión no hay por qué buscarle un esquema monocausal, ¿no?, de las relaciones en el paleolítico con ciertos animales de la megafauna, sino que son esquemas multidimensionales, multicausales y demás. Y lo que iba a decir que además, digamos, de la detección hiperactivada de agentes, conocemos que tenemos muchos mecanismos psicológicos para, antes de meternos en la sociedad y la cultura, es decir, que no es un psicologismo, porque luego digamos, se codifican en códigos, que los códigos se pueden viralizar, ¿no?, como los memes de Dawkins y sobre todo la teoría memética de Dawkins, perdón, de Dennett y demás. Pero si antes de meternos en lo que es la sociedad y la cultura, y si estamos hablando, digamos, de la dimensión biopsicológica de los seres humanos, aparte de la tendencia a proyectar agencia donde no lo hay, de proyectar intenciones donde no lo hay, que es uno de los motores fundamentales de la creencia en demonio, de la creencia en espíritu, de la creencia en fantasma, de agentes protectores o de agentes benéficos, torturadores, lo que sea, hay otros mecanismos psicológicos muy estudiados que demuestran, es decir, que llevan a la creencia en cuestiones sobrenaturales, ¿no? Es decir, un montón de sesgos cognitivos, esquemas causales falsos, correlaciones espurias, distorsiones de la memoria, de los recuerdos, es decir, hay un montón de esquemas psicológicos. Es ininteligible que los seres humanos del Paleolítico, sobre todo cuando tienen un lenguaje fonéticamente articulado y tienen que dar cuenta de algún modo del sol, de la luna, de la muerte, de por qué aparecen los animales, de las enfermedades,
del envejecimiento y no tienen ni idea de la ciencia, ni de física, ni de química, ni idea, es imposible que no tengan explicaciones mitológicas en el sentido bueno, le da de la religión secundaria. Es decir, no hay ningún motivo a pensar que no ya que no crean en el paleolítico, en fantasmas, en espíritus, es decir, un montón de creencias animistas, sino que no tengan esquemas causales falsos sobre por qué se producen las cosas y esquemas genéticos, es decir, esquemas de explicación de por qué surgen las cosas, ya sea la tormenta o la muerte, etcétera, de un modo falso. Es decir, porque es que nuestras tendencias, es decir, en ausencia, digamos, de conocimiento científico firme, nuestras tendencias psicológicas a generar explicaciones mitológicas sobre todo tipo de fenómenos. Entonces, el paleolítico, en ese sentido, no sería la edad de oro de las religiones, si se entiende la religión como la edad de oro, porque en el paleolítico las religiones serían más verdaderas que. Ahora bien, hay otra gente que dice, bueno, pero serían la edad de oro porque no está la religión institucionalizada, no hay un clero, ¿no?, que pueda dominar, que esté conchaveado con los políticos, ¿no?, para que nos domine. Y bueno, pues Sí, es otro argumento. me está recordando, siguiendo lo de la filosofía del paleolítico, entendida como la filosofía que tenían los paleolíticos, me está recordando de nuevo al libro de Benigno Varillas y al propio Félix Rodríguez de la Fuente, que tiene alguna frase también exaltando el paleolítico como una era donde había más claridad. Es como una ilustración antes de la caída, donde había más transparencia, la naturaleza era más transparente. Y me estoy acordando, pero estaba buscando y no recuerdo ahora el nombre, un tipo muy interesante que ha sido colaborador de Benigno Varillas en varias cosas, entre ellas estuvo un par de años en Tanzania, creo que era, con bosquimanos, y entonces narra o explica una sesión de caza con ellos. Y en la sesión de caza dices que nos daban 1000 vueltas en lo físico, evidentemente, son cazadores, aunque este hombre también caza con arco tal, pero dice, esto no tenía nada que ver. Yo había cosas que hacían que no sabía cómo las hacían, me parece bien, pero es como, eso te pasa porque te estás comparando con un deportista de élite, es decir, no, corrían más rápido, cazaban mejor, vale, eso no hay problema. Pero además, dice este hombre, cuyo nombre no recuerdo, tenían una comprensión de la naturaleza más ecológica. Ejemplo que pone, dice, llega un momento que una de las presas que cazan, están cazando babuinos, y una de las presas que cazan es una embarazada, y tiene un bebé en los brazos, y llega el bosquimano de popa y lo degüella así sobre la marcha, y los dos europeos que iban se quedan así un poco tal, porque un bebé, esto lo dice también el biólogo José Antonio Valverde en sus memorias, que cuando fue a Nueva Guinea y le ofrecieron un mono pequeño, dices que es lo mismo, o sea, anatómicamente es como comerte un bebé, no pude. Pues esto es parecido, esta gente dice, ostras, y para el bosquimano dice, lo hace con respeto, pero con profesionalidad, es decir, lo hace comprendiendo como comprendería un depredador, comprendiendo su lugar, su nicho ecológico, su lugar en el ecosistema. Y comprendiendo cómo la caza esa, pues no pasa nada porque es sostenible, va a haber más crías, tal. Claro, esto es atribuirle mucho. Una cosa es que, como todos los organismos, cumplen efectivamente su función en el ecosistema, pero lo hacen de modo inconsciente, lo hacen sin saber lo que es un ecosistema, para empezar, ¿no? Entonces, esta idea de que tienen una visión más transparente, más verdadera de la naturaleza, por eso decía que es un poco paradójico, porque bueno, la critica, pero hay una parte importante nuclear de su filosofía de la religión que parece que la asume, pero no es exclusiva de bueno, está en muchos autores, es una de las cosas que alimenta esta fiebre por el paleolítico. El sedentarismo nos pondría velos de opacidad, ¿no? De respecto de lo que son, en fin, muchas cosas. Muchas cosas, incluidas las cosas que tienen que ver con la naturaleza, con la ecología. Para empezar, porque empezaríamos a comer productos, si hoy los comemos del supermercado, pues hace 10.000 años no eran del supermercado, pero ya no eran los silvestres, ya eran variedades cultivadas, es decir, contaminadas, antropofizadas de lechugas, de lo que fuera, ¿no? Y luego ya con el ganado, pues 3/4 de lo mismo. Se extingue la megafauna ayudada por los cazadores
se cambia por unas especies nuevas, debilitadas y además portadoras de epidemias, con lo cual la caída sería más grande. Esto hay algún estudio que, vamos, está bastante aceptado, que en general el grano de verdad de estas teorías es que con el sedentarismo, con la agricultura, pues empiezan enfermedades de otro tipo, además de guerras más cruentas. Violencia siempre ha habido, pero masacres en grupo, como los grupos son más grandes, pues empieza a haber masacres más grandes. Y empieza a haber más desigualdades sociales. Una de las cosas que está bastante aceptada es que la esperanza de vida cae con el sedentarismo. Y los síntomas de malnutrición y desnutrición. Es decir, aquí Exactamente. vamos a ya hablar de lo que de verdad hay, digamos, de las semillas de verdad de la nostalgia por el Paleolítico. Es decir, que por una parte es ingenua o mítica la idea de que en el Paleolítico todo era mejor, ¿no? Y hay una caída brutal a todos los niveles, porque es psicológico evolutivamente, porque nuestro aparato cognitivo está hecho para sobrevivir en el Paleolítico y no en ciudades amuralladas, ¿no? En la tecnología. Y por tanto, auge de todo tipo de patologías mentales que no se darían en el Paleolítico, la cuestión de la religión, la cuestión de cómo el patriarcado con la institucionalización del matrimonio, de los matrimonios pactados por tierras y el sistema de herencia recrudece en el patriarcado, lo hace mucho, mucho más bestial, la cuestión de la esclavitud, la cuestión de... Entonces, quiero decir que por una parte hemos criticado, aunque sea con 4 pinceladas, ¿no? la idea de que el Paleolítico era la edad de oro, pero ahora bien, tenemos la teoría contraria, ¿no? De que el Paleolítico era un infierno, que es un poco la teoría de la antropología evolucionista decimonónica, es decir, de Morgan, ¿no? El salvajismo, la barbarie, la civilización. A esto Marvin Harris, bueno, muchos antropólogos, evidentemente, han contestado, por ejemplo, precisamente con eso. Uno, es decir, con el sedentarismo, las ciudades y luego, sobre todo, digamos, lo que se llama civilización, en el sentido de grandes ciudades con sistemas de escritura que permiten unos sistemas de estratificación social, de jerarquización mucho más complejas, sistemas legales, comercio, manejo y fusión de metales más complejos, obras arquitectónicas imponentes, sistemas religiosos mucho más pensados. Todo eso lo que va a llevar es, uno, mayor densidad demográfica y contactos comerciales y luchas por la presión demográfica, es decir, en las grandes civilizaciones, ¿no? Que aparecen en muchas teorías, son sociedades, digamos, hidráulicas en torno a la gestión de recursos hidráulicos de grandes ríos. Es decir, el auge, por una parte, paradójicamente, el auge de la agricultura, es decir, de la domesticación de sistemas vegetales, lo que va a hacer es una expansión demográfica, y esa expansión demográfica va a suponer que si hay más en primer lugar, que hay más bocas que alimentar, y por tanto se van a alimentar con cosas que no tienen proteínas completas, no le faltan aminoácidos. Es decir, bueno, si yo junto lechuga, perdón, si yo junto arroz con lentejas, nuestros ancestros no tenían conocimientos bioquímicos muy complejos, ¿no? Entonces, la mayor parte, es decir, por una parte vemos que los huesos presentan síntomas mayores de malnutrición, de desnutrición. Las epidemias se disparan porque hay mayor densidad demográfica, comunidades muchísimo más grandes que las que hay en el Paleolítico y contactos comerciales o por intercambio de esposas o de lo que sea entre distintas ciudades. Eso va a hacer que las epidemias corran como la pólvora, que haya más guerras, que la gente esté más malnutrida y desnutrida en general, que los sistemas, digamos, de control de la sexualidad sean mucho más... Es decir, no sabemos cómo era el Paleolítico, pero podemos hacer una especie de teología negativa. Es decir, sabemos el número de personas que más o menos vivían, ¿no? en cada grupo. Sabemos que dadas, es decir, aunque la cultura sea relativamente autónoma, dado, digamos, el entorno geográfico donde vivían, el hábitat, su modo de recolección, digamos, de calorías, sabemos que los sistemas religiosos no iban a ser tremendamente complejos, que no iban a hablar de dioses universales, de una ética universal. Probablemente allí la xenofobia, el tribalismo, espíritus locales, es muy probable que eso fuera el pan de cada día. Digo esto porque también otro problema que hay es el proyectar lo que en nuestros contemporáneos primitivos se encuentra a lo que había en el Paleolítico, y eso nuestros contemporáneos primitivos han pasado por miles y miles y miles de años, incluso las sociedades
teóricamente, las tribus, jefaturas o clanes teóricamente más aisladas han tenido contacto con sociedades civilizadas en algún momento y entonces es imposible, ¿no? Esa proyección. Entonces, muchos paleontólogos, antropólogos y demás, lo que patentizan es, ojo, con el neolítico y sobre todo ya con las civilizaciones, hay un aumento masivo de guerras, de malnutrición, de esclavitud, de control férreo de la sexualidad, de unos sistemas de control patriarcales muy concretos por el sistema de lo que hablamos, el sistema de herencia, control de bienes, etcétera. Es decir, que eso ya es real. Ahora bien, Sí, está, perdona, ahí está un libro reciente de Emiliano Brunner, que el otro día estuvo aquí dando una charla y decía que era italiano de Burgos, porque está ya adoptado, estuvo mucho tiempo con el equipo de Arzuaga y tal, ahora está en Madrid, en el Museo de Historia Natural, y tiene un libro reciente que se llama El mono, el malestar del mono, la maldición del mono, y es sobre cómo los seres humanos estamos, lo que tú decías, estamos hechos para otro tipo de contextos, pero ojo, cuidado, que él atribuye eso también al paleolítico. Claro. Es decir, lo que dice es decir, desmitifica también esa parte, porque lo que dice es, biológicamente, ¿para qué estamos hechos? Pues para el bien de la especie. Esto nos lleva a ciertos grados de inteligencia y de conciencia que pueden ser negativos para el bienestar del individuo, es decir, que hay una contradicción entre especie e individuo. Bueno, pues esa contradicción en el neolítico se agrandaría mucho más en el sentido incluso biológico, porque da para tener más descendencia, porque tienes la posibilidad de hacer grupos más grandes, pero a nivel de individuo baja la esperanza de vida, baja lo que hoy se llama la calidad de vida. Hay más problemas de salud, más probabilidades de ser pobre, más probabilidades de estar sometido, más probabilidades de todo ese tipo de cosas. Es decir, que ese malestar, esa maldición del mono se multiplica o se acentúa en el neolítico, que paradójicamente no, que para la especie es bueno en el sentido darwinista de que te da para tener más descendencia y por tanto se propaga la población, que es lo que hoy nos lleva a una humanidad de claro, que hay un divorcio entre el éxito reproductivo y otras cosas, ¿no? Sí. Y eso es interesante porque, por ejemplo, cuando escuchamos a veces el podcast de Jordi Wild y se tira la psicología evolutiva, sí, hay dos grandes vicios. Por una parte estaría el dogma de la tabula rasa, que Steven Pinker y muchos otros critican con razón. Es decir, no somos tabula rasa, es mentira. Nacemos con predisposiciones o tendencias que no están escritas en piedra, que por la neuroplasticidad, que por, en fin, la cultura puede modular, pero no nacemos como tabulas en rasa, en blanco, eso es obvio. Pero por otra parte hay una tendencia también de decir que nuestro aparato cognitivo parece que encaja perfectamente como el guante en la mano con el paleolítico. Porque, digamos, nuestro aparato cognitivo fundamental, es decir, los principales subsistemas cerebrales, el principal, digamos, conectoma humano en general se había desarrollado en el paleolítico. Entonces, pues, es decir, ¿por qué tenemos insomnio? Pues porque es un mecanismo ante depredadores o ante otros. Es decir, cuando detecto peligros, pues no voy a dormir o voy a dormir muy poco y mis niveles de cortisol y noradrenalina van a estar muy altos, me voy a despertar con nada. Pero claro, ¿quiénes de ustedes han tenido una sola noche de insomnio donde su vida corriera peligro? No tiene sentido. Porque, por ejemplo, si alguien está en una conferencia muy grande, levanta la mano para coger el micrófono y empieza el corazón a latir, ¿por qué? Bombea sangre para los músculos, los tendones, los ligamentos, para salir corriendo a pelear. Es decir, que parece, ¿no? Evidentemente, es decir, o la selección sexual, ¿no? Es decir, tanto la preferentemente masculina como la preferentemente femenina, los criterios, por mucho, digamos, que la cultura los module, la plasticidad cerebral, etcétera, pero a lo largo de distintas culturas, etcétera, se ve que hay unas tendencias que luego se pueden modular, como la agresividad, pero que hay una serie de tendencias que no nacimos. Entonces, eso da a entender a mucha gente que el paleolítico era como la perfección, como una pieza de Lego que encajara, ¿no? Sí, lo natural y lo artificial vendría después. Pero ¿qué ocurre? Que si los subsistemas cerebrales, no es que tenemos nuestros subsistemas cerebrales de sexualidad, de control de la ansiedad, de control del insomnio, de jerarquización social, están hechos para el paleolítico, resulta que tenemos subsistemas cerebrales
subcorticales que son anteriores al Paleolítico, que se compartimos con otros mamíferos que compartimos, y por tanto también nuestros ancestros del Paleolítico también tendrían un mismatch, una especie de desajuste biológico entre ciertos subsistemas cerebrales, yo qué sé, de mamíferos inferiores o Sí, sí, incluso de sí. reptiles o De antes incluso... del Pleistoceno. Exacto. Y que porque si no parece que el Paleolítico es la única, la edad de oro de la cognición, donde el sistema cerebral está perfectamente diseñado por la selección natural sin ningún tipo de mismatch, y eso es otro tipo de fantasía, ¿no? Y que da lugar a todo tipo de teorías absurdas. Me acuerdo que en los años 90 a veces leía teorías de que ¿por qué las mujeres no juegan a los videojuegos o las chicas? Y dice, hombre, porque los hombres en el Paleolítico eran los que cazaban, entonces necesitaban una especie de visión del mamut, de 3D, no sé cuánto, tal y cual. Claro, llegué por primera vez a China, Taiwán, Japón, vi que hay una masa brutal de chicas y de mujeres jugando a videojuegos y se tienen que comer con patatas esa hipótesis absurda, ¿no? Entonces, quiero decir, la psicología evolutiva o evolucionista buena no cae en eso, porque lo decimos esto porque a veces Bunge y otros, la psicología evolucionista, esto todo como se ha politizado, ¿no? Eres de derecha si eres y defiende la psicología evolucionista, lo cual es un disparate, ¿no? Porque generalmente la derecha eran los creacionistas, ¿no? Eran los que decían que nuestras actitudes mentales están diseñadas por un dios y no por una selección natural para el éxito reproductivo, la supervivencia y demás. Pero en fin, las politizaciones de Estados Unidos son así. En todo caso, quiere decir que sí hay un mismatch, etcétera, es decir, hay un malestar en la cultura, como decía de Freud, es decir, nuestras tendencias a la agresividad, nuestras tendencias sexuales, nuestras tendencias al miedo, a la ira, encajan muchas veces mal, bastante mal. Que lo decía también, por cierto, Konrad Lorenz. En este caso era degeneracionista también, iba empeorando ese mismatch, iba empeorando ese divorcio que decíamos, esa discontinuidad, esa contradicción, iba empeorando con el paso del tiempo porque, pues eso, íbamos superponiendo una capa tecnológica a nuestras tendencias etológicas o animales que llevaba, por ejemplo, al descontrol en la guerra, ¿no? A la hora de tú tener un acto agresivo con alguien, pues normalmente en estado salvaje los animales tienden a moderar para que ninguno de los dos muera. La mayoría de las peleas, Negociaciones, ¿no? sí, sí, son a ver quién tiene los cuernos más grandes para no usarlos. Pero si tú ya lo haces con escopetas o ya con misiles, pues te da igual exterminar a la población contraria. Ese era el argumento O el vídeo que de... vimos el otro día, ¿no? De unos canis que decían, pero hay navajas y dice, a ver, que a veces nos pinchamos, yo te pincho, tú me pinchas, pero que de ahí no sale la cosa, de ahí no escala, ¿no? No va más, no va más, sí, sí. Pues decía eso, que eso con arma blanca, pues con armas de fuego ya sí que va, sí que va más y terminas masacrando pueblos enteros. Pero también, por ejemplo, se podría decir que a día de hoy la capacidad de mecanismo de sublimación es mucho mayor que en cualquier otra época de la historia. Es decir, que si tenemos tendencias a la agresividad, podemos decir desde identificarse con deportistas y gritarle al televisor, por favor, no lo hagan en casa, a otras cosas más sanas, ¿no? De practicar deporte uno mismo sin insultar a la audiencia, sin insultar al otro, en fin, con un mínimo de deportividad, que aquí parece que muchas veces no hay, pero dice, uno puede meterse en artes marciales, puede meterse en boxeo, puede meterse en todo tipo de deportes, puede jugar videojuegos violentos, la mayor parte de videojuegos, la mayor parte de series, la mayor parte de películas son súper violentas, es decir, una especie de Pueden ansia. discutir en Twitter. Es verdad, eso no me lo dice a la cara, en la calle. Es decir, que a día de hoy, digamos, para canalizar la agresividad de un modo no destructivo, hay más mecanismos de sublimación de los que podía haber en otra época. Con la sexualidad lo mismo, es decir, un mundo infinito de pornografía, de literatura erótica, de fantasías sexuales, de... Esto no significa que todos estos mecanismos de sublimación no tengan sus problemas, evidentemente. Es decir, llega un momento en que mucha gente está rodeada de mecanismos de sublimación en su cuarto y dice, ¿para qué voy a salir a la calle? Porque la realidad muerde. Es decir, entonces tienen videojuegos de citas, ¿no? Y dicen, bueno, si va mal, apago el juego, ¿no? Pero no me muerde la realidad muerde. Juego videojuegos, ¿no? Porque, hombre, si estamos no en plan, si estamos en arte marcial y me dan un puñetazo, es decir, que incluso hay una especie de escalada de mecanismos de sublimación de cuál es el que tiene menos costes, ¿no? Vamos a decir, tienen menos costes. Entonces, eso pues muchas veces genera otros problemas, genera problemas de adicción, o genera problemas de aislamiento, de atomización social. Pero este no es el debate que estamos teniendo. El debate, digamos, para contrarrestar eso es, sí es cierto,
Por ejemplo, otra cosa, la mayor parte de nuestros ancestros han sido hembras. ¿Qué significa? Que la mayor parte de los machos, estamos hablando aquí de categorías biológicas, no digamos de géneros en un sentido sociocultural, la mayor parte de machos han sido paleoincels o incel primordiales, incel cósmicos, es decir, broma aparte, es decir, no han tenido ningún tipo, digamos, de éxito reproductivo. Y esto es un esquema que se da en muchas especies, es decir, una minoría de machos son los que inseminan a una mayoría de hembras en muchísimas especies. Entonces, se postula que más de la mitad de nuestros ancestros. Y se supone que hay un cuello de botella en el Neolítico porque la capacidad reproductiva se concentra en pocas manos a la vez que la propiedad se va concentrando en menos manos. Si al final, pues eso, los nobles tienen más, o Gengis Khan es el ejemplo máximo, ¿no? del macho alfa que va unido a ¿qué? Al poder político, es decir, que Como Salomón, que se dice, Salomón era casto, solamente tenía 700 esposas y 300 concubinas, ¿no? Pues claro, decir, el rey David tenía unas pocas decenas, ¿dónde va David? Pero Salomón, que era el hombre más sabio, ¿no? Según el Antiguo Testamento, tenía 700. Lo que pasa es que también puede decir, bueno, sí, pero puede haber ahí un mecanismo de las gallinas que entran por las que salen, en el sentido de que la mortandad masculina siempre ha sido mucho más alta, la mayor parte de accidentes laborales en obras, construcciones públicas pesadillescas eran hombres, la mayor parte de gente que iba a la guerra eran hombres, la mayor parte No, a eso me refiero con el cuello de botella, que esa tendencia general que tú dices se amplifica todavía más en el Neolítico y hay todavía menos hombres con acceso a las mujeres porque la propiedad se concentra en menos manos. Es una de las teorías, de las teorías que hay. Esto es interesante porque como hemos dicho, entre esas idealizaciones que hay del Paleolítico, no me acuerdo ahora del título, pero hay varios libros de prehistoria feministas, según los cuales el Paleolítico era prácticamente un matriarcado y habría sido el Neolítico el que, por la violencia para defender la propiedad, introduce el patriarcado. Y eso, de nuevo, tiene su grano de verdad, pero hay muy pocos registros, los hay, pero muy pocos registros de sociedades puramente matriarcales, pero también es verdad que se ha criticado el mito, llamado hoy mito, del cazador-recolector como una división del trabajo sexual absoluta, según el cual el hombre es el cazador y la mujer la recolectora. Hay también evidencias suficientes arqueológicas de que había bastantes excepciones. Sí, exacto. Quiero decir que por una parte hay una historiografía, porque se acusa muchas veces a la historiografía feminista, digamos, de exagerar las cosas. Pero también ha ocurrido históricamente la tendencia contraria. Por ejemplo, la historiografía decimonónica le decía que no podía ser posible que en Esparta, muchas veces, no estoy diciendo en general, pero muchos historiadores, que en Esparta las mujeres estuvieran haciendo ejercicios desnudas al lado de los hombres sin nada sexual, porque en la Inglaterra victoriana es impensable. Entonces dice, esto está mitificado, esto está de algún modo idealizado, esto está... O cuando se hablaba en Japón de las Honda Musa, incluso de mujeres guerreras que juegan un papel fundamental en el Heike Monogatari, en la guerra Genpei del clan Taira Minamoto, en el Heike Monogatari del siglo XIII se habla de un Honda Musa en mujer guerrera. Es decir, se habla de alguna mujer y de una mujer en concreto que juega un papel fundamental y dice, no, esto tiene que ser mítico porque no puede haber no sé qué. Y entonces sacan tumbas de mujeres con armas y dicen, bueno, es que era una ama de casa que le han puesto las armas, no tiene heridas de guerra. Bueno, porque es decir, que también está la tendencia muchas veces de proyectar, digamos, el status quo, digamos, el status quo actual y proyectar... Sí, hay alguna tumba famosa, creo que aquí en Valencina, en Andalucía, hay una de hace 5.000 años, que se consideraba que era un guerrero, porque estaba con un ajuar de guerrero, y resulta al final que anatómicamente pues una mujer. Y dice, mira, pues esto nos quita... Incluso cuando la dama de Elche, ¿por qué no puede ser un hombre? Quiere decir que muchas veces hay unas proyecciones... Sí, sí. Entonces quiere decir que hay excesos de la historiografía feminista, pero la historiografía clásica también tiene unos excesos de proyectar una especie de status quo que han interiorizado como una forma absoluta e imposible de que unas sociedades se organicen de otro modo y lo proyectaban al pasado, y entonces eso también ha dado lugar a muchas distorsiones, ¿no?
Muy bien, una de las cosas que todavía no hemos tocado es, aunque sí que lo hemos mencionado, es que además de estas narrativas degeneracionistas están las narrativas contrarias, progresistas, igual que Rousseau es uno de los exponentes ya en la Edad Moderna de esa narrativa degeneracionista, podemos decir que Thomas Hobbes seguramente sea un exponente de lo contrario, en el sentido de que él tenía esta frase de que el hombre es el lobo para el hombre, es decir, en el estado natural no sería esa idealización del buen salvaje ni Paleo Mad Max. Paleo Mad Max, exactamente. Sería un todos contra todos en los que si te Como descuidas humor amarillo, pero más sangriento. Estos son referencias de los De 90, los no les 90 hagáis ya caso, no les hagáis caso. estamos ya caducados, es hora ya de jubilarnos. O sea, aunque pronto harán un remake igual que hicieron uno de Mad Max, harán uno de humor amarillo. Pero a lo que iba, que es un mundo en el que si te giras te la clavan, digamos, un mundo peligrosísimo donde están todos, que pasa un poco en las manadas de chimpancés, si el macho alfa se descuida, le hacen un motín entre cuatro, se lo cargan y ya hay un nuevo macho alfa. Pues sería más o menos eso. Y lo que es el pacto social para Hobbes es cuando los individuos deciden, oye, necesitamos un poder fuerte que nos proteja de nosotros mismos, digámoslo así. Esto sería uno de los grandes hitos de las narrativas progresistas. ¿Cuáles son, has mencionado por ejemplo a Morgan, a Pinker, cuáles son hitos más recientes de esas narrativas Pinker, perdón, de esas narrativas progresistas? Por favor, dale like, me gusta. Pues lo de Hobbes es muy interesante porque su idea de que en ausencia de un Estado poderoso los seres humanos estarían despedazándose los unos a los otros ha dado mucho de qué hablar. En primer lugar, existe evidentemente esta idea antes de Hobbes, existe después de Hobbes. Probablemente esta idea esté detrás de muchas visiones de obras de ficción post-apocalíptica, ¿no? Cuando sucumben los estados tenemos un mundo pesadillesco. Es decir, en Walking Dead lo principal no son los zombies, sino esos grupúsculos humanos supervivientes que se están haciendo la vida imposible entre sí. Mad Max lo mismo, es decir, no hay estados, pero hay una especie de jefaturas, tribus, clanes totalmente siniestras, enloquecidas, donde es la ley del más fuerte y así podríamos, o el puño de la estrella del norte. Hay muchísimas obras, ¿no?, de ficción post-apocalíptica que lo que vienen a decir es, en ausencia de estados, las sociedades humanas se despedazan las unas a las otras. Evidentemente, esta narrativa choca frontalmente con la narrativa opuesta, que es la típica del anarcocapitalismo o del Estado mínimo. Es decir, es el Estado el esquema monocausal del mal. Es decir, cuando aparece el Estado, cuando aparece la pobreza y cuando aparece el Estado es como decir, detrás de todo lo peor, la sexualidad corrompida, el Estado, arte degenerado, el Estado, familias opresivas, el Estado, esclavitud, el Estado, siempre es el Estado, ¿no? Lo peor de las religiones, bueno, es porque se han digamos, prostituido, ¿no?, con las jerarquías del gobierno, ¿no?, de un Estado y demás. Entonces es gracioso como estas dos visiones conviven muchas veces a día de hoy y lo que vienen a decir a mi juicio es que algo que siempre decimos y que parece trivial pero no lo es decir, los hechos no hablan por sí mismos, la realidad no hay una transparencia ontológica, sino que la realidad está interpretada. No significa que toda interpretación sea igual, evidentemente, hay interpretaciones mejores que otras. Ahora sigues, pero justo de esto te quería preguntar, que a lo mejor quien nos está oyendo dice, vale, esta gente está desmontando narrativas, pero entonces, ¿qué es lo que pasó realmente? ¿A quién votáis? ¿A quién votáis? ¿Vosotros de dónde sois pro o contra paleolítico? ¿Del Sevilla o del Betis? ¿Pero estáis a favor o en contra del Paleolítico? Y entonces lo que te quería preguntar es porque luego hay gente que dice, no, es que vosotros todo es muy complejo, pero al final es un relativismo posmoderno, ¿no? No. Lo que pasa es que, digamos, la gente que tiende a esquemas maniqueos o que se ha tragado la propaganda de narrativas hipersimplistas basadas en binarismos maniqueos, tiende a una especie de falsa dicotomía de o te tragas esta narrativa maniquea, el Estado es el mal o la propiedad privada es el mal,
Es decir, y por tanto el bien o es el socialismo, o el bien son sociedades no estatales, o eres un relativista, postmoderno, somos los vikingos deconstruidos, somos... ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que evidentemente en el momento en que estamos desmontando mitos, que estamos criticando ideas, que decimos que unas hipótesis o tesis son más plausibles que otras, o que hay argumentos tremendamente potentes para decantarse por una teoría más que por otra, o que ciertas visiones del mundo son contradictorias, la acusación de relativismo es evidentemente es falsa, ¿no? Bueno, pero también es cierta en el momento en el que aceptamos lo que tú estabas diciendo, una pluralidad de interpretaciones sobre el pasado histórico y no solo eso, sino una pluralidad de valores desde los cuales interpretar el pasado Sí, histórico. claro, aquí está la cuestión, es decir, Claro. los valores, porque si hablamos del relativismo, digamos, de hechos, pues no es relativismo. Es decir, si alguien dice, pues el hombre del paleolítico sabía mecánica cuántica, es decir, que el relativismo a nivel, digamos, factual es falso. Ahora, qué bien, qué pasa con el problema axiológico? El problema axiológico es un problema fundamental. ¿Por qué? Porque todas estas cosas de las que estamos hablando, ¿no? De qué es mejor, de qué es peor, parece que tenemos un sistema de valores compartidos universal, una especie de objetivismo axiológico. Ese no es el caso. Si hubiera un sistema de valores universalmente compartido, no habría un montón de religiones enfrentadas entre sí, partidos políticos enfrentados entre sí, packs ideológicos enfrentados entre sí. Twitter sería como la Arcadia feliz de Ovidio y no sería un campo de batalla. Es decir, la gente no se pone de acuerdo. Por ejemplo, en la cuestión, digamos, del progreso de la que preguntabas, ¿no? Es decir, en Hobbes hay un progreso, es decir, hay unos costes, sí, hay unos costes, el contrato social implica costes, pero las ganancias, los beneficios, en ese uso, ¿no? de la balanza costes-beneficios, los beneficios son mucho mayores, es decir, poder pasear con seguridad, poder hacer planes sin pensar que tu vecino te va a descuartizar para robarte las zapatillas, es decir, los beneficios son mucho mayores. ¿Qué ocurre? Que cuando estamos hablando de estas cosas, ¿no? De qué es mejor o de qué es peor, es decir, antes de que la gente nos preguntara por nuestra propia posición, lo que tendríamos que hacer ver es que falta ese consenso axiológico. Por ejemplo, la esperanza de vida más alta, ¿no? Alguien puede decir, bueno, ¿quién quiere ser un viejo en una sociedad despersonalizada? Por ejemplo, una Bomber o Juan Manuel de Prada, estoy seguro que puede decir, pues sí, en mi edad de oro, ¿no? De la premodernidad, ¿no? Del antiguo régimen o de la Edad Media, ¿no? Esa nostalgia, ¿no? por el pasado antes de la modernidad, de la secularización, de la industrialización, del proceso de racionalización. Pues la esperanza de vida te dice, pues sí, era mucho más baja, pero ¿y qué? ¿Quién quiere ser, es decir, quién quisiera vivir 200 años en una especie de pesadilla distópica, de atomismo social, de alienación a todos los niveles? Y dice, bueno, entonces la esperanza de vida no sirve, como no servía para Aquiles, ¿no? Cuando Aquiles prefiere una esperanza de vida mucho más corta que una esperanza de vida mucho más larga, pero su nombre se olvida, etc. Dice, bueno, entonces el criterio va a ser la falta de violencia, es decir, la paz de los cementerios, ¿no? Por ejemplo, que se acusa muchas veces a perdón, al régimen actual de El Salvador. Dice, sí, bueno, en El Salvador, a día de hoy, el índice de homicidio es muchísimo más bajo, de secuestro violento, de violaciones, de descuartizamiento, pero ¿a qué precio? Es decir, como era mucho mejor una sociedad donde hubiera muchos más asesinatos, muchas más violaciones, pero a cambio no hubiera un número de inocentes en la cárcel. Dice, bueno, entonces no sirve la esperanza de vida, no sirve los niveles de homicidios, de violaciones, de secuestros. ¿Qué puede servir? La tecnología, evidentemente no. La tecnología, nuevas adicciones, ludopatía, la pornografía, amigos virtuales falsos, en las pantallas, desconfiguraciones cognitivas. Dice, bueno, toda la tecnología no es el criterio objetivo. ¿Cuál es el criterio objetivo? ¿El desarrollo económico? El desarrollo económico, no, mira esta ciudad de multimillonarios, pero su vida es banal, su vida un poco, en fin, como el vídeo este, ¿no? de Black Hole Sun, ¿no sabes de qué vídeo estoy hablando? No, pero Pues ilumíname. Soundgarden,
años 90, me suena. que está parodiando, digamos, un barrio residencial americano donde Ah, sí, ya sé aparentemente qué que todo vídeo, es sí, sí, feliz, sí, sí, sí. ¿no? Todo es tan sonriente, Sí, back sí. all sun, dice, pero detrás de eso se esconde un mundo alienado, un mundo pesadillesco, que es lo que dice Heidegger, ¿no? Dice, sí, bueno, hay más hospitales, hay más, pero ¿cuál es el precio? De que los seres humanos se han despersonalizado, se han Se deshumanizado, tecnifica el ser humano. es decir, y la visión de la naturaleza es totalmente raquítica a la vez. Entonces, claro, es decir, ¿qué criterio objetivo tenemos? En el Paleolítico, por ejemplo, Marvin Harris, que tiene un capítulo que se llama como la Edad de Oro, criticando la antropología evolucionista de Morgan, a la vez reconoce que si las poblaciones humanas se mantienen tan estables durante miles de años, no puede ser únicamente por hambrunas o por guerras o por desastres naturales, sino que probablemente hubiera un infanticidio masivo. Es decir, los métodos de control de la natalidad eran muy bajos, probablemente hubiera un infanticidio muy grande. Y eso lo pone evidentemente como... Entonces dice, bueno, el infanticidio... es decir, ¿cuál es el criterio? ¿Qué criterios estamos usando? Es decir, los que están diciendo, por ejemplo, a día de hoy, ¿no? Dicen, no, la sexualización de los adolescentes, pero muchos de ellos son nostálgicos de la Biblia o del Corán. Es decir, la esposa más joven de Mahoma tiene 6 años, como es un gentleman espera los 9 años para consumar el matrimonio. La edad se postula que la Virgen María tiene 15 años, a ver si suben. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo las mujeres judías las casaban entre los 12 y los 15 años, es decir, puede decir, los 12 años son un poco chungo, ¿no? De San José con las barbas, ¿no? Y una Virgen María de 12 años. ¿Qué es lo que quiere decir? Que dice, hostia, esto que parecía objetivo, ¿no? Que era la sexualidad con los niños es algo sagrado, de repente no, porque resulta, digamos, que muchísimas sociedades del pasado, cristianas, musulmanas, o de Atenas, o de lo que sea, a las niñas se las casaba tremendamente. Es decir, salvo en el caso de Esparta, de algunos periodos de Egipto, de algunos periodos, salvo en esos casos, realmente la edad media de casamiento de las mujeres era realmente baja, digo, por gente que se queja, ¿no? De la sexualización, TikTok, etcétera. Entonces dice, ostras, entonces la sexualidad de los niños tampoco. La violencia o los homicidios ya hemos dicho que no. Es decir, porque en la Edad Media o en el antiguo régimen el nivel de homicidio era como astronómicamente más alto que a día de hoy. O a día de hoy, es decir, mucha gente que dice, puf, Singapur, Japón, son sociedades alienadas, enfermizas. Bueno, pero es que tienen el índice de homicidio más bajo del mundo, atraco violento más bajo del mundo. Bueno, pero ¿a qué precio? ¿No? Es mejor... es decir, que no hay un consenso en absoluto de que el índice de homicidio, incluso de violaciones, la esperanza de vida, la sexualidad de los niños, la infraestructura, no hay ningún consenso. Podemos poner siempre contraejemplos. Entonces el problema, digamos, lo tiene no es que no lo tengamos nosotros, lo tiene todo el mundo en el sentido. Entonces, ¿qué pasa con esto? Con la cuestión de los valores, que es lo que hemos dicho en otros vídeos, que es la cuestión de sortear la llamada falacia naturalista. La falacia naturalista, es decir, se atribuye a Hume, luego a Moore, pero vamos, básicamente en los desarrollos actuales es que de cómo son las cosas, del ser de las cosas, no se puede deducir cómo deben de ser. Es decir, que de cómo son las cosas no se deduce, pues esto debería ser así, o esto es bueno o esto es malo, sino que hay una especie de hiato. Esto parece ser cierto, evidentemente, si vemos la historia de la humanidad, ¿no? Es decir, lo que parece bueno, lo que parece malo, siempre podemos poner un contraejemplo. ¿Qué ocurre? Que yo creo que hay dos modos de sortear la falacia naturalista, hacer una especie de bypass. Por una parte, los valores que están sustentados en mentiras, podemos rechazarlos. Si alguien dice que la homosexualidad es mala porque Yahvé lo dice o porque Alá lo dice, pues digo, eso no es un argumento, es decir, es decir, ese valor está sustentado en una mentira, por tanto lo rechazamos. Otra cuestión es, dados unos objetivos, los valores ya no son arbitrarios. Es decir, si nuestro objetivo es llegar aquí, hay valores, es decir, hay normas y razones sustentadas en valores que nos van a acercar a ese objetivo y hay valores que nos van a alejar. Es decir, si queremos tener una esperanza larga de vida o tener una salud mental buena, no es bueno fumar 2 cajetillas, es decir, un antibiovalor, fumar 2 cajetillas diarias de tabaco, insomnio, dinámicas mentales enfermizas que provocan pensamientos depresivos. Entonces, si queremos una sociedad con bajos niveles de crimen o estable económicamente, etcétera, hay una serie de valores que llevan a la sociedad a lo contrario.
Entonces, dados uno, es decir, por una parte, los valores que están sustentados en mentiras, digamos, podemos desterrarlos. No completamente en el sentido de decir, bueno, y si lo sustento en otra cosa, bueno, demuéstremelo. ¿No? Es decir, no es que los rubios son malos porque hay un dios que odia a los rubios, etcétera. Pues, mira, no. Es decir, hay un montón de valores tradicionales que podemos rechazar porque están sustentados en mentiras. Y por otra parte, dados unos objetivos, los valores ya son objetivos. ¿Cuál es el problema? Que no nos ponemos de acuerdo en los objetivos, porque hay una especie de círculo entre los valores y los objetivos. Es decir, si tenemos unos objetivos o unas metas es porque tenemos un sistema de valores, y si tenemos un sistema de valores es porque tenemos unos valores y unos objetivos. No significa que sea un círculo vicioso, porque puede ser un bucle de retroalimentación positiva, ¿no? Una especie de feedback, como se habla en cibernética, pero sí que complejiza enormemente la cuestión, es decir, qué metas queremos, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los objetivos? Me estoy acordando lo de los objetivos, me acuerdo en qué es la bioética. Gustavo Bueno ponía la ética de las consecuencias, la ética de los principios, y hablaba de la ética materialista como no intermedio, sino como una cosa que tenía un fundamento en la cosa misma, que era la preservación del cuerpo, pero a continuación, y sobre todo en otros lugares, decía, vale, pero esos valores que según él se podía alcanzar cierto consenso, a su vez se oponen a los valores morales de preservación del grupo, a los valores políticos, y los valores políticos también. Y otro tipo de bioéticos, porque hay muchos, y los valores políticos se oponen los valores de una sociedad política a los de otra sociedad política. Es decir, que todo el que se haya metido un poquito a estudiar estas cosas reconoce esa pluralidad de valores. Lo complejizáis todo no es un argumento en contra. Otro argumento en contra que nos achacan de vez en cuando es, bien, vosotros estáis criticando los binarismos, pero creando un binarismo mayor diciendo todo el mundo es binarista menos nosotros que no somos binaristas. No, eso es otro hombre de paja. Sí, entre otras cosas porque hay mucha gente que critica los binarismos, no solo nosotros. y porque lo que criticamos son los binarismos radicales o simplistas, es decir, no criticamos los códigos binarios en general. Es decir, lo que criticamos son códigos binarios hipersimplificados, maniqueos extremadamente simplistas. Nosotros podemos usar ciertos códigos binarios en ciertas circunstancias. Es decir, hay muchas cosas en los análisis y en la ontología del mundo que son graduales, es decir, que son una especie de espectro, vamos a decirlo así, y hay otras cosas que son binarias. Es decir, nosotros o estamos aquí o estamos, es una dicotomía, o estamos vivos o estamos muertos, pero hay otras cosas que son graduales completamente. Nosotros lo que criticamos son los binarismos extremadamente simplistas, y si alguien dice que estamos usando binarismos extremadamente simplistas, pues a nosotros nos interesaría, digamos, esa crítica, pero tendrían que identificarlo. Es decir, nosotros no decimos que las cosas que estamos diciendo están escritas en piedra, estamos abiertos evidentemente a revisar nuestras teorías, nuestros supuestos y demás, pero esa crítica tiene que estar acompañada de otros argumentos, ¿no? Vale, creo que podemos cerrar el vídeo con una última pregunta, que es: una vez criticados los excesos tanto de las narrativas sobre el Paleolítico degeneracionistas como de las más progresistas, te preguntaría por cuál es, sin embargo, su funcionalismo o por no ser demasiado funcionalista, cuál es su atractivo hoy en día. ¿Por qué esos mitos de la Edad de Oro que ya hemos visto que están en Hesíodo, muchísimas culturas, por qué seguimos aceptándolos? Hay muchísimas culturas, incluso es decir, muchos musulmanes dicen la Edad de Oro era el Andalus, ¿no? O no sé qué califato. Los cristianos, ¿no? La Edad de Oro puede ser, para algunos, ¿no?, las primeras comunidades cristianas. Los Borgia. Para otros, tal o cual momento. Es decir, para los comunistas, pues la Edad de Oro puede ser el comunismo primitivo. Para los anarcocapitalistas, pues la Edad de Oro puede ser una edad donde todavía no había sido creado el malvado Estado. Es decir, que parece ser una especie de universal antropológico. No estamos diciendo que esto es un esquema kantiano a priorístico, pero que hay una tendencia muy grande a encontrar en muchas sociedades, desde la decadencia del Dharma en el budismo, la ley de los ciclos descendentes en el hinduismo, en el judaísmo, en el cristianismo, en Hesíodo, en el marxismo, en Rousseau, es decir, hay muchísimas ejemplos, ¿no? Yo creo que la Edad de Oro tiene, el mito de la Edad de Oro, en sus diversas modulaciones,
tiene varias funciones o varios atractivos. Uno puede ser siniestro, en el sentido de lo que a veces decimos de los intelectuales públicos, pero pueden ser intelectuales, perdón, públicos radicales, que sean los intelectuales dramáticos, que pueden ser sacerdotes religiosos, pueden ser grandes políticos, de decir, vivimos en una época que es una bisagra entre la noche final de la humanidad, una distopía que va a llevarnos al apocalipsis, o una utopía si se sigue, ¿cuál? Mis recetas. Y esa utopía va a ser una restauración. Para que esa utopía sea imaginable, va a ser una restauración con esteroides de una edad primitiva perdida. Entonces, claro, ese es una de las funciones siniestras de la Edad de Oro. ¿Por qué? Pues porque puede movilizar a mucha gente, ¿no? Seguidme, yo soy el profeta de la Edad de Oro, y si no me seguís, pues va a venir la distopía, va a venir el apocalipsis, la noche final de la humanidad, el precipicio, pero si me seguís vamos a ascender hacia esa Edad de Oro perdida. Puede ser Camelot, puede ser Valhalla, puede ser la Edad de Oro, puede ser la Arcadia, puede ser lo que sea. Ahora bien, el mito de la Edad de Oro también puede tener una funcionalidad mucho más crítica. Por ejemplo, yo creo que Hesíodo, que hay motivos para pensar que Hesíodo es consciente de que tiene cierto carácter mítico, en el sentido de cuando introducen los trabajos y los días, el mito de la Edad de Oro, es decir, perdón, el mito de las edades de los seres humanos, lo introduce en un contexto de crítica a su hermano Perses por un conflicto de herencia y por la híbrida de los reyes. Lo que está diciendo es, es decir, estoy usando un mito para decir, critico cosas del presente poniendo un ideal pasado, pero con ese ideal es con lo que estoy diciendo que estas cosas son malas. Porque decir, para yo decir que algo es malo, lo tengo que comparar con una situación en la que eso no se diera, ¿no? Es decir, yo no puedo decir qué malo es que la gente coma bocadillo de hipogrifo, porque la gente de eso o en el Antiguo Testamento, ¿no? De no tendrás relaciones sexuales con tu tatarabuela, ¿no? Eso no aparece, ¿no? Es decir, para que se diga que algo es malo, me lo tengo que imaginar no pasando de ese modo. Entonces el mito de la Edad de Oro puede tener también la funcionalidad de crítica de cosas que consideramos o que podemos considerar malas, imaginándonos ese digamos, escenario donde no se darían, que son los escenarios, digamos, utópicos en general. ¿Qué es lo que ocurre? Es decir, nuestros estándares actuales podrían ser considerados utópicos para muchas personas del pasado. Es decir, si a alguien del siglo XIV o XV se le dijera, mira, a día de hoy hay, yo qué sé, 50 o 100 homicidios por cada 100.000 habitantes, ¿vale? En este reino. Va a haber un momento donde haya 0,2 homicidios en ciertos países del mundo por cada 100.000 habitantes. Eso es una utopía, es imposible. Es estructuralmente imposible que haya tan pocos homicidios. Va a haber un momento donde la esperanza de vida van a ser los 80 y muchos años. Es imposible que eso se dé, ¿no? Va a haber un momento donde niños puedan ir solos con 6 años a las escuelas, ¿no? En ciudades con millones de habitantes, lo que sea. Estándares de vida que hemos alcanzado en algunos países hiperindustrializados podrían ser considerados utópicos. ¿Qué es lo que quiero decir? Que sabemos cuál es de las sociedades, si nos ponemos de acuerdo en los sistemas de valores, para los cuales, como digo, también hace falta, es algo fundamental, las ciencias y la filosofía, porque aunque no se pueda pasar del ser al deber ser, una vez que tenemos unas metas, evidentemente el problema de las metas, esto ya reservaremos otro vídeo, ¿no? Pero la cuestión es que las ciencias y la filosofía nos dicen cómo son las cosas, no de modo absoluto, taxonómico, pero nos dicen cómo son las cosas. Y entonces nuestras evaluaciones de las cosas están mucho mejor fundamentadas si sabemos cómo son. Es decir, si yo sé algo de bioquímica, puedo evaluar lo que es un veneno de lo que no es un veneno. Si yo sé algo de mecánica, puedo evaluar lo que es un vehículo que me va a conducir hacia el precipicio o hacia un accidente de un vehículo que no lo es. Si yo sé algo de psicología, puedo evaluar lo que son dinámicas psicosociales que van a provocar ansiedad, depresión o pensamientos suicidas de dinámicas psicosociales que no van a provocar ese tipo de malestares emocionales. Si yo sé algo de economía, puedo ver dinámicas que van a generar pobreza de dinámicas de las que no. Es decir, que el conocimiento factual de las cosas científico y filosófico tiene muchísimo que decir en la cuestión de los valores, pese a la crítica a la falacia, naturalista. Entonces la cuestión es, sabemos
los límites por debajo de las sociedades humanas. Es decir, en guerras civiles donde haya ya los hermanos se estén asesinando, donde haya violaciones a niñas, decapitamiento de torturas a civiles, militares que se riéndose mientras asesinan. Vamos a decir, sociedades que colapsan completamente. Sabemos el límite por debajo, pero no sabemos cuál es el límite ontológicamente posible de hasta qué punto una sociedad puede ascender, dado ciertas metas, ¿no?, en nuestro sistema de valores, ¿no?, de libertades civiles que no pongan en duda, es decir, una esperanza de vida muy alta, una tasa de homicidio y de delincuencia bajísima. Es decir, si nos ponemos de acuerdo en una serie de valores, no sabemos cuál es el límite por arriba. Sabemos cuál es el límite por abajo, el colapso de la sociedad, de guerra civil, un poco a lo hobbesiano, ¿no? Es decir, donde la vida sea realmente sórdida, corta y triste, y brutal, ¿no? Pero no sabemos cuál es el límite por arriba. Entonces, Esa frase es de Hobbes, por si alguien no lo sabe. Pero es decir, el mito de las utopías o de la Edad de Oro puede tener la función crítica de no conformarnos con la crítica al status quo. Es decir, ¿y si podríamos si podríamos bajar más las tasas de violaciones o las tasas de homicidio sin que haya un montón de cámaras, es decir, sin que haya una especie de que pagar un precio excesivo, ¿no?, como en la novela esta de Nosotros, rusa, o en 1984, y si podríamos bajar el nivel de depresión y de ansiedad sin que la gente estuviera idiotizada como en El Mundo Feliz o en El Palacio de Siddhartha Gautama. Es decir, el conocimiento científico y filosófico nos sirve muchísimo para ver qué valores, ¿no?, pueden acompañar a llevar a esas metas. Y entonces, digamos, en ese digamos, límite asintótico de cuál es el límite por arriba, porque sería ingenuo pensar que ya hemos llegado al límite. No estoy hablando es decir, también un límite, es decir, frente a la fantasía del transhumanismo, ¿no?, de vamos a derrotar la muerte porque va a haber un mind uploading, ¿no? Bueno, y cuando el sol explote no pasará nada porque vamos a mandar nuestras mentes digitalizadas a otras galaxias. Y cuando la muerte térmica del universo no pasa nada, iremos a otro universo, ¿no?, un universo más tropical, a través de un agujero de metagusano, ¿no? Siempre te puedes inventar una especie de locura. No. Nosotros asumimos el principio de impermanencia, de destrucción, si las cosas se corrompen, no se puede eternizar nada, no se puede hipostasiar nada. La muerte real, lo que llamamos las mordazas de la realidad, fisiomordazas, quimiomordazas, biomordazas, odiomordazas. Es decir, por eso hablo de límites, porque el límite no es infinito, pero puede haber un límite en el sentido de decir, es ontológicamente imposible una sociedad donde los seres humanos vivan 1 millón de años o 5 millones de años, o donde haya 0 homicidios, viviendo decenas de millones de habitantes y sin que haya un montón de cámaras, microchips distópicos, etcétera. Puede haber un límite ontológico, lo hay, es decir, pero no sabemos cuál es ese límite. Y entonces, digamos, el mito de la Edad de Oro, de las utopías, es fundamental. Tiene esa funcionalidad crítica frente a la funcionalidad siniestra de los profetas del Apocalipsis o los profetas de la utopía. Seguidme y os traeré la Edad de Oro, no seguidme y vendrá la noche final de la humanidad. Y en ese análisis crítico, científico y filosófico, el análisis de qué cosas buenas puede decir que se han perdido desde el Paleolítico o qué cosas funcionan mejor en el Neolítico, eso es un tema fascinante completamente, ¿no? Para entender la violencia, entender la religión, entender la sexualidad, entender las emociones negativas, la estratificación social, la propiedad privada, los modelos de organización familiar. Es decir, entonces el Paleolítico y la obesidad, siendo, que, no es había, cierto, que eso no había en el Paleolítico. No hemos hablado mucho del paleodeporte, pero también está muy las de moda. paleodietas, paleodeportes, Sí, las sí. paleosiestas, el paleosexo, los paleoropajes no se dan, ¿no? Paleodrogas, sí. Es verdad, eso es verdad, sí. sí es cierto, ¿verdad? Sí, En vez de los las drogas enteógenos, sintéticas, sí. enteógenos que nos ponían en contacto más con la dimensión mística, etcétera. Entonces, en fin, en conclusión, criticar los esquemas simplistas monocausales de que el Paleolítico es la Edad de Oro, por una parte, y el resto son tinieblas, una especie de cuesta, y lo que tenemos que hacer a lo sumo es tratar de vivir o de resucitar en lo posible la Edad de Piedra, eso, volver a la Arcadia, y también la crítica al mito de la Edad de Piedra. Bueno, la de piedra no, en general no, porque tenemos el Neolítico. El Paleolítico es una época de pesadillas, es una época de una larga noche oscura de la humanidad, ¿no?, de cientos de miles de años, hasta que aparecen los dones, ¿no?, de la civilización, y aparece, ¿por qué? Porque tenemos muchos materiales, y a la vez esa crítica, digamos, de esos dos vicios, de esos dos extremos, pues nos lleva a todo tipo de reflexiones interesantes sobre el desarrollo de la cognición, sobre los modelos de organización social, sobre los valores,
sobre, en fin, que la filosofía del Paleolítico está de moda, aunque ustedes no lo crean. Sí que lo creen, sí que lo creen. Pues nada, muchísimas gracias como siempre, Javier, muchas gracias a vosotros y pronto, no lo sé, hemos tenido un parón, como hemos dicho, de algunos meses, pero pronto volveremos con otros temas que están todavía por determinar, pero que espero que sean igualmente interesantes. Muchas gracias. Quédate tú con tu progreso artificial, yo me vuelvo al fuego ancestral. Una vez soñé una edad dorada, justa y serena, sin ley ni espada. Las religiones serán verdaderas, sin supersticiones ni guerras cruentas. No había opresión ni discriminación, ni patriarca siempre en tensión. Vivíamos todos en paz con la tierra, con dones perdidos que la civilización destierra, hasta que llegó la caída y empezó la larga noche. Con la agricultura y el hielo que huía, vinieron las cadenas, los reyes, las siniestras homilías. Perdimos los dones, ganamos pobreza, cambiamos los dorados ritos por fe y tristeza.